tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a QM Agro, el programa agropecuario de QM Noticias para toda la provincia de Buenos Aires y para todo el país. Hoy tenemos un programa con muchas novedades en la actualidad. Vamos a ver qué es lo que pasa con el sector de maquinaria agrícola, que están muy preocupados por la importación de fierro que se está registrando y en rubros muy sensibles para la producción argentina. Ya lo vamos a ver en la nota. También vamos a ver tecnología en soja en nuestro resumen de noticias y también vamos a repasar el delicado momento que está viviendo la producción avícola en Argentina. Así que vamos a vender y nos metemos de lleno en esto que se llama QM Agro. En los cultivos argentinos se está imponiendo cada vez más el uso de fertilizantes biológicos. Para ver esta tendencia y ver sus propiedades, estuvimos conversando con Gustavo González Santa. Él es director de desarrollo de Rizobacter, la firma de Pergamino, y nos decía esto. Estuvimos hablando de la importancia de la utilización de fertilizantes biológicos para maximizar y mejorar la utilización de nutrientes del suelo y que provienen de los fertilizantes con el objetivo de incrementar la producción de biomasa y el rendimiento. ¿Y cuáles fueron los, puntos más destacados sobre el uso de fertilizantes biológicos? Básicamente estuvimos hablando de dos grandes cosas, ¿no? Por un lado, la importancia de la utilización de fertilizantes biológicos que nos permiten fijar biológicamente, valga la redundancia, nitrógeno del aire, ¿no? La asociación de Bradis o de Rhizobium en general con cultivos de leguminosas como soja realmente nos permiten utilizar la alternativa biológica en lugar de utilizar una alternativa química de fertilización. Y después estuvimos hablando de una serie de fertilizantes y de biológicos y de microorganismos en particular que lo que nos permiten es aumentar la eficiencia de utilización de nutrientes como el fósforo, ¿no? O sea, cuando fertilizamos o tenemos fósforo en el suelo, ¿cómo podemos utilizar microorganismos, fertilizantes biológicos en definitiva, que transformen ese fósforo que está en el suelo o que proviene de los fertilizantes para que los cultivos se nutran mejor? ¿Cuál es la diferencia, el diferencial de rinde que hay con el uso de biológicos? ¿Qué es lo que tienen ustedes testeado en ensayos? Sí, nosotros tenemos testeado particularmente en gramíneas y en el caso de trigo estamos superando los 12-13% de incremento de rendimiento, lo cual es bastante interesante, y en el caso del maíz estamos superando el 7% de incremento de rendimientos, ¿no? De tal manera que los impactos productivos, si hacemos bien los procedimientos y las técnicas de tratamiento de semilla, en este caso, los impactos son interesantes. ¿Cómo estuvo el uso de biológicos, en lo que es zona núcleo en la campaña que pasó? Esta es una tecnología relativamente nueva que va avanzando de a poco, se va creciendo. El crecimiento en el uso de la tecnología está en el orden del 4 al 7% año a año, de tal manera que, si bien es cierto que no es una tecnología que cubre toda la pampa húmeda, de a poco se va instalando, va creciendo, y a medida que los productores ven cuál es el impacto productivo y las ventajas que tienen con la utilización de los biológicos, bueno, su uso y su utilización van aumentando. ¿Y el impacto en el costo final de la producción es notable o no? ¿O es algo que permite tener una rentabilidad? Absolutamente, no. Básicamente la relación es 3-1, ¿no? O sea, por un peso que se invierte, el recupero es de 3 pesos, por lo tanto hay un retorno de la inversión más que interesante cuando lo vemos desde el margen bruto, desde la inversión que tiene que hacer el productor. Contanos cuál es la paleta de Rizobacter más destacada en este rubro. Básicamente nosotros tenemos una gran línea de productos que tienen que ver con la maximización de la fijación biológica de nitrógeno, y ahí tenemos diferentes tecnologías, tanto inoculantes, con tecnologías de homoprotección, bioinductores para el cultivo de soja, obviamente, pero también tenemos inoculantes para alfalfa, para arveja, para garbanzo y para otras leguminosas. De hecho, uno de nuestros objetivos, y forma parte de nuestra misión y nuestra visión, es tener o poder proveer al mercado con cualquier tipo de cepa para cualquier tipo de leguminosa. Con esto te digo que si viene alguien y nos pide inoculante para prosopis, para el algarrobo, bueno, tenemos dentro de nuestro banco de cepas
Rhizobium que pueden nodular perfectamente a Prosopis. Esa es una parte. La segunda parte tiene que ver con los promotores del crecimiento vegetal, claramente, y en esto tenemos microorganismos como Pseudomonas, Azospirillum, Acidoboras, Paenibacillus, que son promotores del crecimiento vegetal para diferentes cultivos. Y el tercer rubro, dentro de los biológicos, estamos incursionando en la temática de biocontrol. Tenemos un producto que se llama Rhizoderma, está fabricado a base de un hongo que es una tricoderma y que actúa como un muy buen biocontrol de patógenos del cultivo de trigo. El resumen de noticias, vamos a comentar la situación que están viviendo los productores de cerdos que se ven preocupados por el ingreso de estos cortes de carne desde distintos lugares, Brasil y sobre todo Dinamarca. ¿Qué es lo que están comentando? Que, por ejemplo, de 280 toneladas de cerdo que se comercializaron en los primeros 7 meses del año, el 11% corresponde a importaciones, como decíamos, de Brasil, pero sobre todo también de Dinamarca. ¿Quiénes están tirando estos números? La Asociación Argentina de Productores de Cerdo. El que estuvo en declaraciones radiales comentando este tema fue Juan Nuccelli, el presidente de la Asociación Argentina de Productores de Cerdo, como decíamos, que ha sabido pasar por nuestro programa. ¿Qué decía Uccelli? Que la importación puede complicar la rentabilidad del sector, del productor porcino, porque el gobierno ya abrió la importación con Canadá. O sea, cuenten, ya van 3 destinos: Canadá, Brasil y Dinamarca. O sea que la bondiola que vos podés comer en tu asado del domingo no es argentina, puede ser de Brasil, de Dinamarca o de Canadá. Y también están tratativas para abrir la importación desde Estados Unidos. O sea que el gobierno lo que está haciendo es abrir cada vez más las fronteras en detrimento de las producciones locales, como por ejemplo el cerdo, otras producciones también, y como vamos a ver más adelante en el programa, maquinarias agrícolas. Es como que no se está privilegiando tanto el hecho en Argentina, sino se está teniendo más en cuenta lo que se hace en otros países. Y de acuerdo con datos de la AP, por ejemplo, que hablamos de la bondiola, la producción local recibe, cuando vas a la carnicería lo pagás entre 90 y 110 pesos el kilo, mientras que la bondiola importada tiene valores de 110 a 140, o sea que es muy, muy difícil para los productores argentinos competir con este tipo de cortes. Y ahora nos vamos del cerdo a la producción de trigo. La semana pasada, no sé si se acuerdan, estuvimos conversando con gente de la Bolsa de Cereales, del Departamento de Estimaciones, que nos comentaba que a causa del clima puede haber recortes en lo que es la superficie triguera. Y de hecho se están empezando a registrar estos primeros recortes. Está bien, tengamos en cuenta que el tema de estimaciones agrícolas es algo que varía de semana a semana. Pero de una superficie de 5.500.000 hectáreas que proyectaba la bolsa la semana pasada, para esta semana proyectaron 5.400.000 hectáreas, unas 100.000 hectáreas menos, como decíamos. ¿Y en dónde se va a concentrar este recorte de área? En las regiones norte de la Pampa Oeste, en centro de Buenos Aires, sudoeste de Buenos Aires y sur de la Pampa, y en Cuenca del Salado. Se confirma algo así que ya se venía insinuando, de acuerdo a los expertos de esta bolsa de cereales. Por ejemplo, en el centro este de la provincia de Buenos Aires y gran parte de La Pampa, la situación climática continúa afectando el clima y el progreso normal de lo que es la siembra. Ya recorremos que lo que fue la finalización de la campaña gruesa, soja y maíz, hubo mucho delay para la cosecha, y el trigo está en un 75-80% ya de la superficie total sembrada, pero se van dando estos pequeños ajustes y estos pequeños recortes. No creemos que vaya a ser un gran recorte, pero hay que ir siguiéndolo semana a semana. Por lo pronto, en estos últimos 7 días, como decíamos, el dato duro a tener en cuenta es que de 5.500.000 hectáreas se pasaron a 5.400.000 hectáreas. Y como decíamos en el resumen de noticias, las importaciones tienen muy preocupados al sector, a toda la cadena agroindustrial. Recién hablamos de las carnes de cerdo, pero también se está registrando este mismo fenómeno en la maquinaria agrícola argentina. O sea, haciendo un repaso, la matriz de las fábricas argentinas siempre contempló que lo que ha sido los rubros tractores y cosechadoras, el ingreso siempre ha tenido más predominio la maquinaria extranjera que la maquinaria local. Pero hay rubros en donde Argentina, digamos, pisa fuerte y tiene presencia
muy marcada en el mercado local y en los mercados externos, como es el caso de los silos, el caso de las sembradoras y las pulverizadoras. Y se están empezando a registrar mayores ingresos desde mercados extranjeros de otros rubros. Sobre todo sorprende en el caso de sembradoras, que Argentina es un líder mundial en lo que es siembra directa, exporta tecnología desde hace muchos años. Y realmente esto ha encendido las luces de alarma en las fábricas argentinas. Para ver este tema más en detalle estuvimos conversando con Raúl Crucianelli. Él, además de ser el titular de la fábrica de sembradoras homónima, es el presidente de CAFMA, la cámara que nuclea a los fabricantes de maquinaria agrícola. Esto nos decía Raúl Crucianelli. Sería una lástima que entorpezcamos o no le prestemos atención a un tema tan importante como es la importación de máquinas que, bueno, afectarían el funcionamiento de esta actividad. Yo creo que de una situación, de una importación totalmente controlada como había sido en otro momento, donde era difícil todo, a un descontrol de importaciones sería lamentable. Además, cuando se torna una competencia que no corresponde, porque los importados acceden al mismo crédito que acceden los fabricantes nacionales, y eso es una competencia desleal o que no corresponde. El impuesto de los argentinos tiene que estar afectado a créditos para la mano de obra de los argentinos, ¿cierto? Ese detalle habría que tenerlo en cuenta. Lo que se hace en el mundo es que uno se considera nacional cuando incorpora 60% o más del valor de la máquina. Allí se lo puede denominar industria nacional. Nuestros colegas de la región estaban en ese porcentaje y ahora están tratando de aumentar al 65%. Entonces habría que tener cuidado no mantener eso. Y ese es el control que debe hacer el Estado. Y controlar eso es posible. No hace falta gran infraestructura ni algo tan complicado. El crédito debe estar el crédito subsidiado, porque el crédito normal, cada uno que haga lo que quiera, pero el crédito subsidiado con impuestos argentinos debe estar dirigido a fabricantes de industria nacional. Ese cuidado tiene que tenerlo el Estado. La otra cuestión sería que pague las tasas como corresponde sobre un precio de importación que no esté corregido, que alguien no esté importando a valores por debajo de lo que normalmente se venden esas máquinas, se importan. Ya hay datos de que uno hoy ingresa en los sistemas y se da cuenta cuando una máquina ingresa al país en los valores que no corresponde. Eso el Estado argentino tiene que tener cuidado en eso. Esa es una preocupación de CAFMA, cuidando los intereses de los colegas. En eso estamos insistiendo. Tenemos permanentemente reuniones con nuestros funcionarios y nos prestan atención. Seguiremos insistiendo, nos pondremos hasta cargoso para que eso, bueno, no vuelva a suceder, ¿no? Los sectores más afectados vienen siendo silos. Estaban ingresando silos casi al valor de lo que cuesta la chapa en la Argentina. Entonces, bueno, especialmente los silos medianos y chicos. El otro sector fue fumigación, los equipos de fumigación, y últimamente en el caso de las sembradoras, que bueno, se vienen viendo importaciones de máquinas que obtienen el crédito, bueno, lo que yo comentaba recién, obtienen el crédito e ingresan a valores por debajo de lo que corresponde, entonces el Estado se perjudica doblemente, dándole el crédito a quien no corresponde y dejando de percibir los impuestos, si ingresarían a los valores que tienen que ser, ¿no? Esta semana la Confederación Rurales Argentinas, CRA, dio a conocer un informe que refleja el delicado panorama que está atravesando en este momento el sector avícola, todo lo que es la producción integrada avícola. Y hay algunos puntos a destacar, como por ejemplo una sobreoferta de producto, un techo en lo que es niveles de consumo, costos y presión tributaria muy elevada, un impacto altísimo de lo que ha sido la suba de tarifas de eléctricas, de gas. En cierta manera, una especie de tormenta perfecta que se ha cernido sobre el sector que, bueno, que está teniendo unos números en rojo preocupantes.
Para adentrarnos en esta cuestión y ver más en detalle una foto de lo que es la producción avícola argentina, estamos en comunicación telefónica con Santiago Perea. Él es secretario de CAPIA, forma parte de su comisión directiva. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Andrés Lobato te saluda. Muy buenas tardes, Andrés. ¿Cómo estás? Estamos acá en esta introducción comentando, bueno, esta especie de tormenta perfecta que se ha abatido sobre la producción avícola. ¿Cómo es la foto a nivel nacional de la producción avícola, teniendo en cuenta esto que comentaba, ¿no? Una presión tributaria elevada, costos elevados, caída del consumo, las exportaciones en cierta manera se han planchado? A ver, es un buen resumen de todo lo que está ocurriendo. Claramente, si no es la tormenta perfecta, es muy parecida a eso, ¿no? Lo que está ocurriendo, digamos que están todas las variables mal. Sí. Entonces, realmente el escenario es complejo, ¿no? Si no se revierte esta situación rápidamente, va a tener consecuencias muy graves, que además tienen un costo enorme, porque uno puede construir una actividad, crecer como actividad, pero y lleva mucho sacrificio, demanda capital, pero se destruye en días. Y hacer esto lleva años y años y años, décadas. Claro, y aparte ahora vos estás hablando de tiempo, el tiempo que le ha llevado al sector avícola a consolidarse como la segunda opción frente a lo que fue la carne vacuna. Supo ganarse muy bien sus espacios con inversión propia, ha sabido ganar mercados externos, pero en estos últimos tiempos esta situación se ha desdibujado en cierta manera, ¿no? A ver, definitivamente, todo el esfuerzo... No hay nada más gráfico, me parece a mí, para demostrar cómo con condiciones se puede desarrollar un sector y cómo sin condiciones puede desaparecer. Cuando hubieron condiciones, el sector se multiplicó casi por 3, con reinversión de utilidades, sin crédito a largo plazo, porque esa es la realidad. Sí. El productor, cada peso que gana lo reinvierte en lo único que sabe hacer, Sí, en producir. Entonces, eso, cuando hubieron condiciones, desarrolló la actividad en forma explosiva. Ahora, estamos exactamente en el lado opuesto, ¿no? Claro. Viendo que cómo hacer para no desaparecer, achicándonos, o sea, desarmando inversiones en definitiva. Claro, una pena, se está volviendo hacia atrás en cierto punto. Si no tengo mal el dato, el 90% de los productores, los productores integrados son el 90% del universo de productores avícolas. ¿Cómo se están llamando estos productores integrados con las empresas? ¿Cómo es la relación con ellos en este momento tan complicado? Sí, a ver, te puedes imaginar que la relación es difícil hoy con todo el mundo porque el sector está pasando por un muy mal momento, entonces repercute en toda la cadena. Sí. Las subas que hay hoy en energía, en salarios y la propia inflación en definitiva, deja muy poco margen para negociar con esta parte de la cadena. Entonces realmente estamos todos pasándola muy mal. Claro, está el precio promedio por pollo criado es aproximadamente 4,70. ¿Cuál tendría que ser un precio por ahí como para que pueda mejorar un poco la rentabilidad? Eso es un precio de Entre Ríos, es distinto, digamos, no es, depende de la zona. Igual la integrado cobra un servicio de hotelería. Claro. No es que tiene relación al valor de venta del pollo ni nada parecido. Está bien. ¿Y cómo es la situación en las principales provincias productoras? Vos nombrabas Entre Ríos, provincia de Buenos Aires. ¿Cómo hay una diferencia en la situación así particular? No, esa es la problemática, es exactamente la misma para todo el país. Está bien. Sí, y están manteniendo reuniones con funcionarios del gobierno para analizar esta situación. ¿Cómo es el futuro? ¿Cómo sigue esta cadena luego de haber conocido una década, por poner una cifra, una década de muy buenas perspectivas, muy buen perfil? Y ahora, bueno, se está, como bien decís vos, se está apropiando, haciendo una estrategia de retracción. ¿Están teniendo reuniones con funcionarios? ¿Qué es lo que le dicen? ¿Cómo sigue esto? Sí, reuniones hay, pero bueno, soluciones concretas ninguna hasta ahora. Está bien. ¿Y con el tema de mercado externo, cómo viene la cuestión? Sí, frío porque en definitiva hoy los números no cierran. Hemos tratado de fomentarlo para por lo menos descomprimir el mercado interno, sacando volumen hacia afuera, pero no... la verdad es que no se ha podido consumar. Así que hoy no competís en el mundo, estamos muy
muy atrasado nuestro tipo de cambio, ¿no? Claro, y eso justamente, una mejora en el tipo de cambio, ¿crees que pueda reflotar un poco al sector o esta sola variable por sí misma no es un salvavidas de plomo en cierta manera? No, a ver, todo ayuda, salvavidas de plomo no es todo lo contrario, pero reducir esto a un problema del tipo de cambio es minimizar mucho la situación, ¿no? Esto es bastante más problemático, más complejo. Claro, el informe que te mencionaba al principio de CRA decía que mejorar esta sola variable del tipo de cambio no significaría una mejora concreta para el sector, que hay muchas variables para mejorar, pero que lo que es el tipo de cambio solo no empujaría al sector. Sí, pero es fácil, ponerle que hay una corrección del tipo de cambio, de la que sea, con esta inflación, ¿cuánto tardás en perderla? Claro, exactamente. Exactamente. Ahora puedes construir un mercado externo de exportación pensando solamente en los próximos 3 meses. ¿Cuáles son? Sí, perdóname. Sí. No, que el mundo de exportación es un mundo de largo plazo, mínimo 6 meses, 1 año, entonces es muy difícil proyectarse. Claro, ¿y cuáles son los principales mercados que por lo menos estaba teniendo nuestro país en esta materia? Te diría que Asia, China, África, Sudeste Asiático, Europa, Latinoamérica. Sí. ¿Y se ha retraído mucho el volumen exportado, por ejemplo, en los últimos 12 meses? No, el año pasado fue muy malo. Ya el año pasado está bien, ya fue malo. O sea que, ¿cuánto hace que viene notándose esta retracción en lo que es la exportación? Y te diría que desde que la inflación comenzó a ganarle a cualquier otro precio en el país y la pérdida de competitividad se acentuó allá por el 2012, a partir del 2012 todos los años se ha venido bajando. Está bien, y por último, Santiago, ¿cómo ves, estamos casi ya pasando la mitad de año, ¿cómo ves las perspectivas para lo que queda de 2017 para el sector? ¿De seguir estas condiciones económicas, tributarias, este tipo de cambio? No, complejas, muy complejas. Está bien. Habrá algunos cierres de fábrica, menor producción y pérdida de empleo. Está bien. ¿Tenés una idea más o menos de ahora que decís pérdida de puestos de trabajo, de la cantidad de puestos de trabajo directos e indirectos que genera el sector aproximadamente? Directos más de 100.000, indirectos te diría varias veces esa cifra. Demanda mucho mano de obra indirecta esta actividad. Ah, está bien, o sea, es un número importante para tener en cuenta. ¿Y hay alguna estimación de o sea, tienen medida las pérdidas de puestos de trabajo que ha habido hasta el momento? No está. Sí, esperemos que ese número no crezca. Así que bueno, Santiago, muchas gracias, muy claro tu panorama. Vamos a seguir en contacto para ver cómo evoluciona la situación del sector avícola, Santiago. Ok, cuando quieran. Muchas gracias. Un saludo para todos. Hasta luego. Acá pasó por QM Agro Santiago Perea, de la Comisión Directiva de Capia, y nos estuvo explicando el complejo panorama que vive a nivel nacional el sector avícola. Así que para revivir esta entrevista y todo el material que generamos en QM Agro, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en nuestra fanpage de Facebook, en Twitter en QM-Agro. Ahí pueden ver esta entrevista que acabamos de hacer y todas las entrevistas que venimos haciendo en nuestro programa. Así que los esperamos la próxima semana. Un saludo para la gente de La Tranquera que como siempre me viste en cada programa y nos vemos. Que la pasen lindo.